En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer mascarillas de tela homologadas. Imagino que este no es el primer vídeo que ves para aprender a hacer mascarillas de tela, pero he creído necesario hacerlo porque prácticamente la totalidad de los vídeos que he visto no enseñan a hacer las mascarillas que están homologadas en España según la norma UNE 0065. En este vídeo aprenderás a hacer ese modelo de mascarilla que está especificado por la norma y además otro tipo de mascarilla ajustada a la cara que podrás ver a partir del minuto 7:50 de este vídeo. En la caja de descripción de este vídeo tienes el enlace a mi blog donde puedes descargar la norma UNE 0065 donde se especifican las características que tienen que tener las mascarillas que te enseño a hacer en este tutorial. Comenzamos. Para hacer las mascarillas de tela deberás utilizar tela homologada según esta norma. Actualmente la venden en muchas tiendas de tela, tanto físicas como online, y tienes que fijarte que esté especificado que cumple la norma UNE 0065-2020. Necesitarás cortar un cuadrado de 18 por 18 centímetros y además dos rectángulos de 11 por 4 centímetros. Tenemos nuestro rectángulo de 18 por 18 y vamos a marcar las medidas que nos especifica la norma. En primer lugar marcamos a 5 centímetros en uno de los extremos. A continuación 2 centímetros, 1 centímetro, de nuevo 2 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros y 5 centímetros al final, y desde cada extremo marcaremos 1,5 y 1,5 también abajo. Repetimos esta medida en el otro lado. Ahora vamos a hacer el dobladillo superior e inferior, para lo cual doblamos por la marca de 1,5 y planchamos. En la norma que puedes descargar en la caja de descripción del vídeo están también las medidas para hacer mascarillas para niños. A continuación doblamos aproximadamente medio centímetro hacia adentro y volvemos a planchar. Y esto lo hacemos tanto arriba como abajo. Ahora le vamos a meter este alambre plano para ajustarlo a la nariz. También puedes utilizar este tipo de alambres, por ejemplo, como los que se usan para cerrar el pan de molde. Para evitar hacer costuras para sujetar el alambre, yo voy a utilizar pegamento de tela. Aplica pegamento de tela en el doblez, introduce el alambre y presiona para que quede pegado. También puedes hacer dos pequeñas costuras laterales a cada lado del alambre, pero de esta manera evitamos hacer más costuras innecesarias. Ahora pasamos un pespunte muy cerca del borde de este dobladillo a 1 o 2 milímetros y también por el dobladillo inferior donde no hemos metido el alambre. A continuación vamos a hacer los pliegues. Para ello tendremos que hacer coincidir las marcas que hemos hecho en los extremos. Y puedes hacer 2 o 3 pliegues. Yo he hecho 3 pliegues más o menos iguales. De manera que la medida lateral de la mascarilla nos queda de aproximadamente 9,5 centímetros. Y ahora vamos a pasar un pespunte para fijar estos dobleces.
Los rectángulos laterales debemos plancharlos a la mitad y volver a doblar hacia el interior. Esto irá colocado, como ves en la imagen, doblado por la mitad y doblando también el sobrante hacia el interior de la mascarilla. Hay una manera muy sencilla de colocarlo. Vamos a poner este rectángulo abierto una vez planchado en la parte del derecho de la mascarilla y lo trabamos con alfileres, como ves en la imagen, doblando hacia el otro lado el sobrante. Y pasamos un pespunte por el primer doblez. Ahora volteamos . Y doblamos de nuevo para cubrir la parte del revés. Aquí lo estoy sujetando con pinzas porque además deberemos colocar el elástico. Lo que especifica la norma como medida del elástico son 21 centímetros. Pero es posible que esta medida no se ajuste al tamaño de todo el mundo, con lo cual deberás medir cuál te viene mejor. Y también dependerá de la fuerza que tenga el elástico que estés utilizando. Yo estoy utilizando este tipo de elástico redondo que es muy similar al que llevan las mascarillas de usar y tirar. En el enlace a mi blog que tienes en la caja de descripción del vídeo tienes también un enlace para comprar este tipo de elástico, así como la tela homologada. Cosemos un pespunte muy cercano al borde del dobladillo, de manera que cojamos también el elástico, como ves en la imagen. Y así es como queda la mascarilla terminada. Y recuerda, la mascarilla no te protege de contraer el virus, pero si tú lo tienes, evita que se lo contagies a los demás. Por lo tanto, sigue las recomendaciones oficiales. Usa siempre mascarilla, respeta la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, lávate frecuentemente las manos. Hazlo por ti, hazlo por todos. Juntos lo vamos a lograr. A continuación vamos a ver otro modelo de mascarilla que se ajusta a la cara. Aquí tienes las medidas para hacer el patrón. Puedes hacer una captura de pantalla o también tienes la imagen para descargar en el enlace a mi blog. Recuerda que lo tienes en la caja de descripción del vídeo. Comenzamos con tela también homologada, en este caso de color negro, y la doblamos como ves en la imagen, de manera que nos quepa el patrón. Colocamos encima otra tela de algodón, haciendo el mismo doblez. Y ponemos encima el patrón fijado con alfileres. Cortamos todo alrededor
sin dejar ningún margen para las costuras, puesto que el patrón ya lo ha tenido en cuenta. Ahora doblamos ambas piezas con el revés hacia afuera y vamos a coser estas pinzas. La pinza para la nariz la podemos coser a un par de milímetros del extremo. En el caso de la pequeña, que es la de la barbilla, puedes ajustarla. Yo tuve que hacer un poquito hacia el interior la pinza para que me quedara más ajustada a la cara, pero te puedes probar la mascarilla en este punto para ver si a ti se te ajusta bien. Una vez tenemos cosidas las pinzas en las dos piezas, volvemos del derecho la del forro y dejamos la de fuera del revés. Hacemos coincidir las pinzas de la nariz y de la barbilla y sujetamos con alfileres. Vamos a coser tanto por el lado superior como por el inferior a la anchura del pie del prensatelas, que es un poco menos de 1 centímetro. En las partes curvas de la mascarilla, haz unos cortes para que quede bien al volverlo del derecho. Tanto en la parte superior, que es donde tiene la mayor curvatura, como en la parte inferior. Y ahora sí, ya puedes volverla del derecho. Es el momento de planchar para sentar bien las costuras. Y ya solo nos queda colocarle los elásticos. Puedes colocar el elástico como el de la mascarilla anterior o, como en este caso, tela de camiseta que he cortado a unos 2 centímetros de ancho y que luego al tirar de ella se enrolla a modo de trapillo. Esta puede resultar más cómoda para las orejas. Haz un dobladillo manteniendo dentro el elástico y pasa un pespunte para cerrarlo. Este tipo de mascarilla no atiende a las especificaciones de la norma UNE en cuanto a la forma, pero al no tener costura vertical entre la nariz y la barbilla puede ser bastante efectiva. Y así es como queda la mascarilla ajustada a la cara. Espero que te haya gustado y que te animes a hacer estos modelos de mascarilla. Y recuerda que todos juntos podemos vencer este virus. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.